Bien, proseguimos con nuestra segunda mesa, nuestro segundo panel. El título es Los efectos de la invasión rusa en la Alianza Atlántica y en la crisis en Oriente Medio. Para ello tenemos a la embajadora Silvia Cortés Martín. Entre sus credenciales destaca que ha estudiado Historia Contemporánea y es de Valladolid, pero también unos destinos realmente relevantes en Israel, en la OTAN, en Naciones Unidas y también como embajadora de España en Ucrania. También tenemos en remoto al profesor Mario Schneider. Él es profesor emérito de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Él es doctor en Ciencias Políticas y nacido en Buenos Aires en 1948, que es un año muy importante en las internacionales. Muy recomendable, es autor, entre otros libros, de su Historia mínima de Israel en Turner. Si alguien quiere una lectura de contexto y divulgativa, es una buena recomendación. Y vamos a seguir básicamente el formato del anterior panel. Vamos a dedicar unos minutos introductorios a cada uno de nuestros invitados y vamos a empezar con la embajadora, por favor. Muchas gracias. Yo ya no soy embajadora, quiero decir que en nuestra carrera no tengo ese título y prefiero que no me llame embajadora, pero lo agradezco. Sí, estuve en Ucrania y también he estado en Israel y, a ver, hay una cuestión que ha dicho el presidente Aznar que creo que es muy importante tener en cuenta. Primero, que la guerra contra Israel y la guerra contra Ucrania es lo mismo. Es lo mismo, evidentemente, no porque los agresores sean los mismos, ni porque se usen los mismos métodos, aunque es cierto que las matanzas de Bucha, por ejemplo, por no mencionar otras en Ucrania, son muy similares a la barbarie que perpetró Hamás en Israel. Por ejemplo, Irán está involucrado en las dos, evidentemente. Hamás fue a visitar Moscú en septiembre y después en octubre, después de la masacre del 7 de octubre. Pero básicamente, por lo que es lo mismo, es porque las dos constituyen un ataque clarísimo y frontal contra la libertad y contra los países amantes de la libertad y del Estado de Derecho. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta porque si no lo tenemos en cuenta, los gobiernos y los ciudadanos de estos países donde vivimos con sus imperfecciones en libertad y con un Estado de Derecho más o menos perfecto, no vamos a saber combatir a esa alianza de grupos y de países que están llevando a cabo la guerra contra Israel, la guerra contra Ucrania y, en definitiva, la lucha contra Occidente, ¿no? O sea, es curioso porque ellos sí lo saben. Ahora mismo he leído, justo antes de venir, bueno, ayer, en un periódico inglés, una entrevista al que dicen, que no sé yo exactamente si es un gran asesor o no, o que influye mucho en el presidente Putin, Alexander Dugin, donde dice claramente eso, ¿no? Que es lo mismo y que es lo mismo porque hay una coalición de países contra lo que ellos llaman el mundo unipolar dominado por Estados Unidos, donde mete, por supuesto, y dice que los palestinos son uno de ellos, y por supuesto Rusia, por supuesto Irán, incluye a Turquía, a veces China y Corea del Norte, y los globalistas. Entonces, si lo reconocen ellos, pues parece un poco contradictorio que nosotros no nos lo creamos, ¿no? Y ahí ligo con otra cuestión que creo que es muy dañina hoy en día, es que hemos perdido el realismo que había antes. Si no nos atrevemos, bien porque no lo captemos o bien porque no preferimos taparnos los ojos a ver la realidad tal cual es, pues esa realidad nos acaba explotando en la cara. Y eso ha ocurrido. Ha ocurrido con la invasión de Rusia, que yo creo que fue como dicen un toque de corneta, es decir, al final
mucha gente empezó a decir, pero ¿cómo es posible que pase esto? Como decía antes Nicolás, nosotros no estamos acostumbrados. Lo que no hay que olvidar es que hubo muchos países dentro de la OTAN y de la Unión Europea que sí que venían avisando. Lo que pasa, como son, por ejemplo, Polonia o los países bálticos, que porque están más cerca, pero sobre todo porque han sufrido una dictadura totalitaria, como fue la de la Unión Soviética con el comunismo, pues quizá han aprendido a ser más realistas. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir mejor y a intentar no ver esa realidad. Al no ver la realidad es imposible que nos enfrentemos a ella. Quizá esa realidad, en el caso de Ucrania, sí que se ha visto, ahora se está viendo más claramente, no tanto en el caso de Israel, y por eso hay tantas manifestaciones en contra de Israel. Otra característica, a mi juicio, también que hace que hay una similitud, aunque esto sería para otro debate, no para esta mesa, pero simplemente lo apuntaré, es que en Occidente estamos acostumbrados ahora de dar lecciones, incluso de moral, a los agredidos, tanto a Israel como a Ucrania. En el caso ucraniano les estamos diciendo desde hace tiempo, y ahora se oyen ya voces cada vez más altas, o por lo menos en la prensa, de que tenéis que ceder territorios para llegar a una partición que se acabe la guerra. En el caso israelí tenéis que actuar de manera proporcional, cuando nadie sabe qué es eso de proporcional en una guerra. Entonces, eso también es algo que yo creo que para enfrentarnos a la situación actual tenemos que ser capaces de tener un poco más de humildad, escuchar a los que saben o a los que van a estar en la primera línea de frente y sobre todo escuchar a las víctimas, ¿no? Y ayudarlas, básicamente, y estar preparados para ello. Lo que había dicho antes Nicolás de que estamos perdiendo, y el presidente Aznar lo dijo, que hay que recuperar la capacidad de disuasión, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer ahora en la Alianza Atlántica. Alianza que me refiero a ella no solo como OTAN en sí, como organización, sino como unión de países amantes de la libertad, ¿no? Porque también incluyo aquí a Israel o incluyo a Ucrania o incluyo a la Argentina actual, me da lo mismo, no es solamente los países integrantes de la OTAN. El problema también es que al no ver la realidad como es o deformarla, tampoco somos capaces de marcar claramente los objetivos. Y si no hay unidad en los objetivos, es muy difícil conseguir lo que se quiere. Creo que esto es un caso paradigmático en el caso ucraniano. Aquí en la primera fila hay un profesor que ha escrito mucho sobre eso, Florentino, que es verdad. O sea, en Occidente hay por lo menos en las élites, no sabemos qué hacer con Rusia. No sabemos si el objetivo es echar a Rusia de los territorios que ha conquistado desde la invasión de febrero del 22 o echarla desde 2014, contenerla o derrotarla. En Israel probablemente pase lo mismo, pero bueno, es otro tema diferente, yo creo ahí. Lo que sí creo, y perdona, presidente, que te cite tanto, pero que la victoria absoluta, si es importante en Israel, que lo es también muy importante en Ucrania. O sea, no podemos dejar que Putin venza la guerra de Ucrania. Y no voy a repetir por qué no podemos, yo creo que está en la mente de todos. Sería una humillación absoluta para Occidente, pero sobre todo para los Estados Unidos. Perderíamos la capacidad de disuasión, lo cual acabamos de ver. O sea, Irán, lo que acaba de hacer con los drones, el ataque en Jordania, es claro que es ir viendo hasta dónde puedo llegar, dónde está la línea roja de Estados Unidos o de Occidente, ¿no? Y luego, además, es que sería moralmente aberrante hacia los ucranianos, pero también estúpido hacia nosotros porque lo volverían a hacer, y no hace falta saber mucha historia para ver que la trayectoria de Putin desde que llega al poder en el año 2000 ha sido expandirse y atacar y violar cada palabra que daba, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ponerme nostálgica en el sentido de qué hubiera pasado si en el año 2014 no
hubiéramos parado a Putin, pues probablemente no hubiera ocurrido esto en el 2018 en Georgia. Pero yo creo que el ser humano debe aprender de los errores. Eso ya lo hemos visto y habría que hacerlo. La cuestión es cómo hacerlo y cómo, y ahí vuelvo a la realidad, cómo convencer a las opiniones públicas occidentales de que hay que prepararse para actuar en consecuencia si no les explicamos lo que está pasando y lo que está en juego. Eso es difícil. Yo ya quiero terminar aquí, pero hay una cosa que a lo mejor la voy a meter con calzador y que es verdad que estamos en un año electoral en muchas zonas del mundo, pero sobre todo quizá nos viene a la mente más las elecciones en Estados Unidos. Pero no podemos olvidar que el presidente Trump es el que llegó a los acuerdos de Abraham. Eso fue una victoria y una cosa muy buena para la paz en Oriente Medio. Yo no sé lo que va a hacer con Ucrania ni en Oriente Medio. Sí estoy convencida, aunque no lo sé, que si no llega a haber sido el presidente Trump le habrían dado el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de Abraham. Y quizá, aunque eso es aventurarse, si su sucesor hubiera seguido presionando y acelerando el acuerdo con Arabia Saudí, se hubiera podido firmar antes de los ataques del 7 de octubre. A lo mejor habría cambiado la situación, no lo sé. O sea, no puedo tener una bola de cristal. Pero bueno, podemos tener el pesimismo de la realidad, pero el optimismo de la voluntad, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo, y aunque es una cita de Gramsci comunista, no es muy santo de devoción, me parece que eso es una frase que está muy bien cogida para la situación actual, ¿no? Y con esto termino. Muchísimas gracias. Profesor Schneider, por favor. Sí. Bueno, ante nada debo agradecer la invitación a participar, aunque sea de tan lejos, en este encuentro que hasta ahora me ha resultado muy interesante y creo que he aprendido mucho. Y por ende, para mí este día ya vale la pena. Entonces, muchas gracias a Florentino Portero, amigo y colega que me invitó directamente, y a las dos instituciones, a FAES y al Instituto Atlántico de Gobierno. Bueno, naturalmente yo no puedo alejarme demasiado de la temática central, que en esto creo que mi predecesora, la embajadora, bueno, Silvia Cortés, ella no quiere que la llamen embajadora, Silvia Cortés ha apuntado con gran certeridad al problema de la libertad. Yo lo definiría como que en el mundo en este momento hubieran autocracias por un lado, democracias por el otro, pero también un gran número de híbridos, y híbridos no eléctricos, sino híbridos de democracias limitadas. O sea, países que de alguna u otra manera han transitado en el camino hacia la democracia o de la democracia hacia la autocracia, hacia el autoritarismo. Y esto complica muchísimo la situación. Pero en el caso de Israel, lo que complica más la situación es que si nosotros tomamos las autocracias como rígidas, o sea que golpean muy fuerte por un lado, pero por otro lado son quebradizas e inadaptables, y las democracias como flexibles, o sea, resistentes y adaptables, en el caso de Hamás, esto no funciona, este tipo de aplicación teórica no funciona, porque Hamás es autocrático pero flexible debido a su falta de institucionalización. Hamás no es un Estado, y ahora en los conflictos en el mundo tenemos ya más de un participante o varios participantes que no son Estados, y por ende el ver la guerra contra estos actores en los términos como veíamos la guerra entre estados o estados-nación, o entre imperios y estados-nación, creo yo que es un error, porque tienen otras características, y es muy difícil, por ejemplo, como en el caso de Hamás, y lo estamos viendo hoy en Israel, llegar a lo que sería aquí una victoria contra Hamás. ¿Qué significa? ¿Hamás va a desaparecer? Probablemente no va a desaparecer, aunque Israel ocupe toda la franja de Gaza y aunque logre vencerlo militarmente.
los militantes van a desaparecer, y si se liberan prisioneros de Hamas o de Jihad Islami, que es una de las demandas para el cese de fuego, esa gente va a dejar de tomar parte en el conflicto o no se va a convertir inmediatamente en nuevos terroristas, guerrilleros urbanos o llámenlos como quieran. O sea, tenemos una serie de dilemas muy complejos, y para agregar un poquito más de salsa a esta extraña cocción que estoy haciendo yo, debo decir, claro, yo soy ciudadano de Israel, que es un país democrático, pero desafortunadamente la democracia israelí en este momento está trabada, y no está trabada desde este momento, está trabada desde hace años, porque entre 2019 y 2021, 2022, hemos tenido 5 elecciones en las cuales el electorado básicamente no ha logrado decidir entre dos bandos que son también maleables. O sea, el problema ya no es la política de cada uno, las retóricas o declaraciones ideológicas, sino que el sistema mismo, esta representación proporcional absoluta que tenemos en Israel, ha dejado de funcionar, especialmente porque no le permite a Israel tomar decisiones estratégicas debido a su estructura coalicional de gobierno, en el cual todos entran a la coalición, pero cada uno con su ideología que lleva en direcciones diferentes, y tendríamos que adaptar un sistema más decisivo, quizás un poco más ejecutivo, sin destruir por el camino la democracia israelí, como quizás a algunos aquí también les gustaría. Entonces digo yo, tenemos una situación complicada. Que la guerra de Gaza sea un segundo frente de la guerra de Ucrania tiene cierta lógica, entre otras cosas por un factor que ha explicado las actitudes de Israel frente a la guerra de Ucrania y frente a Rusia, y es que Rusia, fuera de Rusia, está directamente presente en Medio Oriente, en Siria. En Siria, el puerto de Tartus y la base aérea de Hmeidin son una presencia militar física activa dentro de la guerra civil siria y para todo el Medio Oriente. En la última semana ya hablaban de patrullas en la frontera israelí con helicópteros soviéticos y otro tipo de actitudes que al gobierno de Israel naturalmente le caen muy mal. Para recordar un poco, Israel en el 24 de febrero, el día que se produjo la invasión o la operación, llámese como quiera, rusa en Ucrania, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, condenó inmediatamente esta invasión como una grave violación al orden internacional e inmediatamente ofreció ayuda humanitaria a los ciudadanos de Ucrania, e Israel recibió una parte de los refugiados, e envió un hospital de campaña a la frontera polaco-ucraniana y otras actitudes, diría yo, acordes con esta afirmación política. En Israel hubieron muchas manifestaciones, fuertes manifestaciones contra Rusia, protestando la invasión de Ucrania, y a principios de marzo, o sea, pocos días después de comenzada la guerra, el entonces primer ministro de Bennett aprovechó el estado de no tan malas relaciones entre Israel y Rusia, al contrario, relaciones viables en aquel momento, y voló a Moscú en un intento de mediar. Bueno, la gente como yo, que ha visto muchas cosas aquí en Israel y que ha leído algún que otro libro, tendía a creer que el intento de mediación israelí, pues luego él habló directamente con el presidente Zelensky de Ucrania, era una exageración. Pero Bennett intentaba utilizar esa situación ambigua en la cual vivía Israel, quien por un lado no quería enemistarse completamente con Rusia debido a la presencia militar rusa y al acuerdo de vuelos que hay sobre Siria,
Pero por otro lado, la presión interna y la opinión pública en Israel y la opinión de los líderes políticos era que aquí había habido una agresión internacional, no importa cómo se le llamase, y que esto era injusto. Naturalmente, el intento de Bennett de mediar no llevó a nada en aquel momento, aunque él intentó también en su camino de vuelta de incluir al primer ministro alemán, a Olaf Scholz, pero no resultó en nada. Luego, en marzo mismo, a fines de marzo, el presidente Zelensky se dirigió directamente al Parlamento israelí en una sección de video Zoom, algo similar a esto, pidiendo a Israel que se alineara directamente con Ucrania, recordando el holocausto en Ucrania y pidiendo específicamente ayuda militar israelí. Y dentro de la ayuda militar israelí, lo que Ucrania le ha pedido a Israel es específicamente el domo de hierro, e Israel se ha negado hasta el día de hoy de entregar materiales, diría yo, que tienen valor hasta estratégico, como el domo de hierro, y ha enviado ayuda humanitaria y ha enviado materiales de guerra defensivos, es decir, chalecos antibalas, cascos, etcétera, todo tipo de materiales que se producen en Israel y que luego faltaron aquí el día que comenzó la guerra en Gaza, el 7 de octubre. Pero las manifestaciones a favor de Ucrania siguieron y naturalmente revivieron con lo que recordó con lo que recordó Silvia Cortés, la masacre de Buja. Y esto no es casual, y no es casual el paralelo entre la masacre de Buja y la masacre en Israel el 7 de octubre de este año. O sea, hay una relación, y la relación es a muchos niveles. Tengan en cuenta ustedes que en Israel hay una gran población de origen ruso y también una gran población de origen ucraniano que se han integrado a la sociedad israelí desde que se destituyó la Unión Soviética y también forman parte de la opinión pública israelí, y en ambos casos creo yo que están a favor de Ucrania o del retiro de Rusia de Ucrania y de ver muchas de las actitudes rusas, más allá de Buja, como crímenes de guerra contra el pueblo ucraniano. Esto es un cuadro general de la relación. Solo quiero incluir un par de pensamientos más sobre el problema de las categorías. Yo he leído, como me imagino que han leído muchos de ustedes, el último artículo traducido al español de Tom Friedman, que sería Una lucha geopolítica está en marcha, publicado en el New York Times, traducido, publicado en muchos periódicos del mundo, en el cual este gran periodista norteamericano divide al mundo en dos redes: la red de resistencia, o sea, la red autocrática que quiere seguir conservando el poder tal como es, frente a la red de inclusión. Y naturalmente, también en el caso de Ucrania y también en el caso de Israel, Israel y Ucrania están en la red de inclusión. Con respecto a Israel, él habla de la red de inclusión por el intento, o sea, la continuación del intento israelí de normalizar sus relaciones con todo el mundo árabe, y en el caso de Ucrania, por el acercamiento de Ucrania a las democracias occidentales, o sea, no solo a NATO, a OTAN, y a la Unión Europea, sino en general al modus operandi de las democracias occidentales. Eh, yo creo que, como dicen en Chile, que el diablo está en los detalles. El problema con este tipo de modelos, que yo también usé al principio y que han sido, creo yo, motivo de debate en este panel, es que en los detalles de cada caso eh, siempre encontramos problemas. Por ejemplo, ¿cuál sería la definición de la India como democracia incluyente? ¿Es una democracia incluyente
o es otra cosa, o es algo que está en el medio. ¿Cómo tendríamos que mirar, especialmente nosotros en Israel, que hemos sufrido de la influencia de Sudáfrica en las últimas semanas, la democracia sudafricana, como incluyente o como parte de la otra red, de la red de resistencia, de la red que se alía de alguna u otra manera con Rusia, con China, con Norcorea, con Irán y con otros países? O sea, creo yo que Tom Friedman tiene un problema con su estructura y que es un problema no solo de él, sino de todo el mundo. Debo decir dos últimas palabras y dejar abierto a preguntas todo el resto de los detalles que son muy importantes. Como ya lo dije, el diablo está en los detalles, pero las dos afirmaciones que quiero hacer es que en realidad Israel se encuentra en una guerra de baja intensidad con Irán desde el año 2012. Y la guerra de baja intensidad entre Israel e Irán se lleva a cabo esencialmente en territorio sirio, a veces en territorio iraquí, que son ambos canales de armas sofisticadas para Hezbollah y más aún una amenaza para Israel. También son receptores de la Guardia Revolucionaria iraniana y su influencia en intentar establecer grupos en Siria que deben combatir contra Israel o que deberían combatir contra Israel. Y por otro lado, Israel, como todo el mundo de alguna manera lo cree, ha realizado ciertas acciones en Irán para evitar la nuclearización de Irán, mientras que Irán ha atacado a Israel generalmente en forma terrorista, a través de muchos canales de influencia que ellos tienen en todo el Medio Oriente. Bueno, y en esta última guerra hemos visto lo que sucede con Hezbollah en la frontera norte de Israel, con Hamas, que ha recibido apoyo, armas, entrenamiento y dinero de Irán, no solamente de Irán, pero también de Irán indirectamente, y con la minoría Houthi que controla Yemen y el tráfico en Bab el-Mandeb y otros casos. Lo último que quiero decir es con respecto al término disuasión. Yo soy un residente y un ciudadano de Israel desde el año 1966. Y mi experiencia personal en Israel con el tema de la disuasión, que es un tema muy discutido por fuentes militares y de seguridad en Israel, es muy negativa. Yo creo que la disuasión funciona o puede funcionar hasta cierto límite, pero cuando en la ecuación, en los enfrentamientos, entran actores irracionales, actores para los cuales la racionalidad instrumental que Occidente y las democracias occidentales en general han adoptado no funciona o no tiene valor, como el Islam extremista, ISIS, Daesh, Hamas, los grupos aliados a Irán en Medio Oriente, Hezbollah, Houthis y otros, aquí, y tengo temores que en otros lugares del mundo, la disuasión no funciona. Lo que funciona es la diplomacia muy seria y el planteo abierto y sin diferencia entre la retórica y los actos, que logran hacerle entender la irracionalidad de su posición a la contraparte, o peor aún, el peligro que implica ese tipo de actitud irracional. Muchas gracias. Quisiera abusar un poco de la honestidad intelectual de nuestros panelistas y preguntar si realmente abandonar la posición tradicional de Estados Unidos de la solución de los dos estados por parte de Trump fue tan buena idea, y fomentar la idea, la noción de que se podía encapsular el conflicto palestino, ignorar y como jamás se encargaba de recoger la basura, mirar hacia otra parte. Y también me gustaría preguntar
sobre los estragos del nacionalpopulismo. Cómo la idea de que una mayoría política en el Parlamento puede revertir decisiones del Tribunal Supremo ha sido especialmente dañina para la democracia de Israel. O esto que hablamos de la dictadura de la minoría, ¿no? Yo lo llamo la frikipandi. Como por primera vez el acuerdo de coalición de gobierno en Israel incluye la anexión de Cisjordania. Bueno, yo creo que el profesor está más capacitado que yo para contestar, sobre todo, vamos, a la primera y a la segunda pregunta. Pero bueno, en la cuestión de los dos estados, a ver, es que ya se ha puesto sobre la mesa muchas veces e Israel ha aceptado esa solución. Luego hay detalles, por supuesto, de si puede tener ejército, no lo puede tener, si el espacio aéreo lo controla uno u otro. Ahí no entro, porque yo creo que eso no estaba tanto sobre la mesa cuando Arafat la última vez lo rechazó. Entonces, esto me recuerda un poco con Ucrania, cuando se hablaba de que, bueno, que Rusia que quiere negociar y que había un dicho que decía que era muy difícil negociar con alguien que dice lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Eso puede pasar un poco en Israel, o sea, yo creo que no hay ninguna voluntad. Yo puedo hablar, bueno, aparte de lo que digan los periódicos, las declaraciones gubernamentales y libros, en mi experiencia personal cuando yo estuve en Israel, que tenía un cargo bajo en la embajada, o sea que no era la embajadora la que llevaba las riendas, ni mucho menos, pero sí que percibí que, o sea, estuve allí cuando se retiró Israel de Gaza y mi sorpresa, porque acaba de llegar básicamente, era ver en la televisión cómo los palestinos, en cuanto los soldados israelíes sacaban a rastras literalmente y a los colonos, o sea, a rastras literalmente, los propios soldados israelíes. De allí cómo los palestinos, que no sé quiénes eran, porque lo vi en la tele, eran de aspecto civil, no sé si eran de Hamás, ciudadanos normales o qué, arrasaron todos los campamentos israelíes que tenían un sistema de riego por bogoteo espectacular, donde producían mucha fruta y verdura que exportaban a Israel. Claro, ante eso uno dice, bueno, ¿y qué puedo negociar con vosotros? Por supuesto, ahora es distinto porque después del 7 de octubre la situación ha cambiado. O sea, no se puede premiar a Palestina con el Estado, pero es que no lo querrían. O sea, ellos mismos han dicho, el líder de Hamás, yo lo he visto en las redes sociales, no sé si a lo mejor está trucado por la inteligencia artificial o no. Ellos no quieren, ellos quieren. Lo hemos visto en la manifestación de antes de ayer, que para más INRI tiene lugar el día del Holocausto, del mar al río. O sea, es que no quieren un Estado israelí. No lo iban a querer. O sea, yo estoy convencida de que si se llegara a esa solución, incluso ahora, después del 7 de octubre, iban a seguir los ataques. Y no lo quieren muchas veces, y aquí sí que me estoy aventurando, la gran mayoría de los países árabes tampoco. Yo eso lo he visto, por lo menos en la época en que estuve en la ONU, que tampoco tenían gran interés. Entonces, plantear soluciones que son irrealistas, que tuvieron una oportunidad en el pasado, que fueron rechazados en teoría por la parte más interesada, pero vamos, yo creo que Israel ha dado muestras de sobra de querer tener de querer vivir en paz. Otra cosa es que luego se pueda criticar o no, como a España se le puede criticar a Estados Unidos determinadas actitudes, pero un país que vive rodeado de enemigos declarados hasta antes de ayer, donde además las poblaciones de los otros países, al margen de los acuerdos a los que hayan podido llegar los gobiernos. Hace una semana he visto también en las redes cómo en Amán habían inaugurado un restaurante con el nombre 7 de octubre. Es verdad que ayer vi que lo habían quitado por presión, no sé si de los propios jordanos, lo cual es un signo de esperanza, en cierto modo. He leído ahora que tampoco me queda muy claro una estadística de un instituto israelí donde el 80 y pico % de los habitantes de Cisjordania y de otros países, en otros es árabes, en otros es el 80 y pico %, otros 70 y pico, pero la inmensa mayoría
les parece que el 7 de octubre estuvo bien. Entonces, esa es una realidad con la que hay que contar, que es muy dura, francamente, pero ahí lo de los dos estados, pues no sé si... O sea, me parece absolutamente irrealista ahora, pero probablemente el profesor tenga más información. Adelante. Bueno, creo yo que el problema no es ya un problema de información, de lo que yo haya leído hoy. Bueno, yo leo todos los días y veo todos los días, y realmente que el 7 de octubre ha hecho resurgir el odio, que es una de las características de la relación entre palestinos e israelíes por ambas partes, ¿no? No es el mismo tipo de odio y no juega el mismo rol en cada sociedad, pero frente a la masacre del 7 de octubre surgió o resurgió odio en Israel frente a Hamas específicamente, y lo que Hamas presentó como su gran logro en la masacre del 7 de octubre, eh, aumentó los porcentajes de odio contra Israel dentro de la franja de Gaza, dentro de la Cisjordania, la autoridad palestina, y en todo el mundo árabe en general, y también en Irán y otros países, Turquía, países que de alguna u otra manera terminan alineándose con Hamas. Eso es absolutamente real. A propósito, en Amán cerraron el restaurante 7 de octubre. El gobierno hizo cerrar el restaurante 7 de octubre y al día siguiente abrieron un pequeño mini market 7 de octubre. O sea, esto nos habla de la diferencia entre los gobiernos y las sociedades civiles, que hace cada uno con respecto al problema. Ahora, con respecto a la solución de los dos estados, yo creo que, como dicen la mayoría de los analistas israelíes, la oportunidad de crear dos estados en paralelo, uno a la vera del otro, y que se pacificaran lentamente y vivieran uno junto al otro, se perdió de alguna u otra manera tras los acuerdos de Oslo. Pero por otro lado, yo soy cientista político y yo sé que todas las guerras tienen que terminar en algún tipo de negociación y solución política. Este conflicto entre israelíes y palestinos y entre israelíes y el mundo árabe creo yo en general ha entendido que no tiene solución militar. Los palestinos, la gente que apoya a Hamas, a Jihad Islámי y a otras organizaciones extremistas, no lo entienden todavía, pero este conflicto no tiene solución militar. Ni la parte palestina puede vencer a Israel y hacer desaparecer a Israel, porque aquí hay 7,5 millones de judíos en Israel que no se van a ir a ningún lado, ni la parte israelí puede hacer mover a los 5 o 6 millones de palestinos que habitan, como dicen los lemas, entre el río y el mar, y luego hay muchos más palestinos en campos de refugiados en Siria, el Líbano, y aquellos que se han convertido en ciudadanos jordanos. Y hay palestinos en todo el mundo. También una gran comunidad palestina en Chile, que también lleva a cabo su especie de guerra pública dentro de la sociedad, sin demasiada violencia, pero atacando mucho a Israel y inclusive a la comunidad judía local. Esto es un punto que duele mucho, que asocian, o sea, terminan convergiendo antisemitismo local por un lado con la propaganda anti-israelí, antisionista, y las manifestaciones pierden cualquier tipo de coherencia o límite conceptual. Bueno, pero lo que quiero decir yo es que en este momento, primero hay que lograr un cese de fuego. Más allá del cese de fuego, lo que se piensa que se podría sacar adelante es una solución internacional en la cual tuvieran un rol central aquellos países árabes, como por ejemplo Arabia Saudita, que exige como una de las condiciones de normalización de relaciones con Israel que se establezca algún tipo de Estado palestino.
Entonces, si ellos, no solo los sauditas, sino en todo el mundo árabe, hay un clamor a favor de un Estado palestino, coherente sería que ellos participaran en la construcción de este Estado palestino, que fuera un Estado en el cual el problema no sería de si hay armas o si el espacio aéreo o los aeropuertos o qué medida de soberanía total hubiera o no, sino sería que realmente se establezca una situación que conduzca lentamente a través de procesos de pacificación a una paz negociada en la cual en sus acuerdos ninguna de las dos partes quedaría realmente satisfecha, pero cada una de ellas podría vivir con la otra parte. Yo creo que un gran error histórico se cometió en 1988 cuando se rechazó la propuesta de Hussein Pérez, que había sido elaborada en base a de que Israel restituyera a Jordania, la Cisjordania, para que en el marco de Cisjordania se crease con Jordania una confederación jordano-palestina, que podría ser quizás una solución que vuelva a revivir en un futuro en el cual haya un marco de pacificación efectiva. La autoridad palestina actual, como creo yo que la mayor parte de los observadores están de acuerdo, no está ni a nivel de legitimidad popular, ni a nivel de funcionamiento efectivo, especialmente por la corrupción, no es capaz de levantar el tipo de Estado palestino que haría falta en un proceso de pacificación. Y por eso creo yo que la ayuda internacional, y con la ayuda internacional quiero decir lo siguiente, no se trata solamente que lleguen los estados árabes a intentar ayudar al pueblo palestino a construir su propio Estado, sino que haya un gran acuerdo internacional liderado nuevamente por Estados Unidos y la Unión Europea, por las democracias occidentales, y en el cual se intente incluir a la mayor cantidad de factores posibles en Medio Oriente, porque bien lo han dicho los observadores y los colegas que han hablado antes, detrás de todo esto está Irán y está esta guerra de baja intensidad entre Israel e Irán, y hasta que ese problema no se resuelva también, la estabilidad de Medio Oriente siempre va a seguir puesta en duda. Por ende, un gran acuerdo internacional que le ayude al Medio Oriente a pacificarse y dentro del cual, con nuevos personajes, siempre pienso en Marwan Barghouti, que se encuentra en este momento en la prisión israelí, pero no solo él, hay muchos otros, podría constituirse una solución o instituirse una solución para el problema palestino. Yo soy de aquellos que siempre pensaron, y siempre lo he dicho públicamente, que no es posible saltarse el problema palestino, que la idea de la paz económica no era una idea factible aquí, pues hay sentimientos que van mucho más allá del beneficio económico, tanto religiosos como políticos, como todo tipo de fanaticismos o ideas que están encastradas dentro de cada una de las sociedades. Y por otro lado, tampoco creo yo que el acercamiento con Arabia Saudita al final podía dejar de lado el problema palestino, y de hecho, después del 7 de octubre, el problema palestino, desafortunadamente de una manera horrorosa, ha sido centralizado políticamente una vez más, y esta vez a través del terror. Lo que estamos todos de acuerdo es que en Medio Oriente no hay más lugar para terror, así como no hay en el mundo más lugar para terror. Yo creo que llevamos más de 2 años mirando el mapa del mundo y pensando dónde podía surgir ese segundo frente de la guerra de Ucrania. Nos hemos fijado en los Balcanes, nos hemos fijado en el Sahel, nos hemos fijado en el Mar Negro, incluso nos hemos fijado en la península de Corea, pero al final el segundo frente es Gaza.
en honor un poco al leitmotiv de esta jornada, me gustaría que con más brevedad pudierais exponer, a vuestro juicio, los vínculos entre estas dos guerras, entre estos dos conflictos. Bueno, yo creo un poco, o sea, son diferentes en la manera diaria de llevarse o de las motivaciones. Está claro que, por ejemplo, en el caso ruso, ya se ha dicho antes en el anterior panel y se sabe ya, lo había anunciado el propio Putin, que lo que quiere es expandir si no expandir territorialmente, por lo menos controlar a Ucrania. Y bueno, ahí hago un inciso porque cuando Putin invadió por primera vez Ucrania en el 2014, Ucrania era neutral en su constitución, o sea, no tenía y no había ningún deseo por parte de la población mayoritario, me refiero a apoyo mayoritario por entrar en la OTAN. O sea, lo que sí se quería era la Unión Europea, pero no fue una cuestión de querer entrar. O sea, yo creo que en el fondo, en el caso de Putin, el problema es, por un lado, el deseo de controlar Ucrania, puesto que ellos consideran que es parte de la Rusia cultural. Por ejemplo, una cosa que pasó un poco desapercibida en Occidente es que cuando en Ucrania la Iglesia Ortodoxa recibió el tomos y pasa a depender de Constantinopla y se desgaja del Patriarcado de Moscú, eso fue un cataclismo en Rusia, porque eso formaba parte de la espiritualidad. Coincido con Nicolás que no es que Putin haga esto por motivos religiosos o conservadores, porque la sociedad rusa y el gobierno está haciendo cosas que personas en Occidente y en España muy católicas y muy de derechas se llevarían las manos a la cabeza si supieran lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, eso es un inciso. Yo creo que hay una unión entre los dos por el hecho de que el objetivo último es precisamente atacar a aquellos países liberales, aliados de Occidente, aliados sobre todo de Estados Unidos, sobre todo contra Estados Unidos, y ahí Israel es el paradigma del aliado y el protegido, entre comillas, para ellos de Estados Unidos. Eso en primer lugar. Luego también hay una cuestión ideológica que parece un poco curiosa, y aquí a lo mejor me meto en un terreno complicado. Estamos viendo, sobre todo en Occidente, en las manifestaciones contra Israel y a favor de Palestina, una unión entre la izquierda, por decirlo así, o el comunismo, aunque ahora tenga otro nombre, y de la ideología woke, y el Islam. Y en el fondo es porque los dos comparten una visión colectiva de las sociedades y un desprecio mayor o menor a la libertad individual, a la libertad de conciencia y a las libertades que disfrutamos en Occidente. Entonces, eso también es una vulnerabilidad para nosotros. Voy a poner un ejemplo que también me ha llamado mucho la atención últimamente. Es que el profesor Jordan Peterson acaba de ser condenado por un tribunal de Ontario a un curso de reeducación por un tiempo indefinido hasta que los profesores que lo tienen que reeducar decidan que ya ha sido reeducado. Eso es algo que es el más puro estilo maoísta o stalinista. No ha salido en la prensa, vamos, yo por lo menos no lo he visto mucho, lo he visto en redes y luego ya lo he seguido en YouTube y las intervenciones suyas. Todo esto para reeducarle en redes sociales, lo llaman, porque sus opiniones criticando el cambio climático y la ideología de género van en contra, o sea, no son las correctas. Entonces, eso no es que me esté desviando, lo que quiero decir es que ahí se ve claramente cómo se unen la ideología de izquierda, y incluyo a Putin ahí, y lo incluyo porque si bien es verdad que tiene muchas cosas, muchas influencias, y está la historia rusa y el imperio de los zares, a los que no se podría llamar comunista, sin embargo, en todas las zonas ucranianas que ha conquistado, están erigiendo estatuas de Lenin y de Putin. Lenin, por cierto, que también en Occidente y en las universidades occidentales acabamos de celebrar el centenario de su muerte, ¿no? Y se le ha celebrado, no ha producido un rechazo como produciría con toda la razón del mundo Hitler u otros asesinos de la historia. Eso es algo que deberíamos pararnos a pensar mucho,
porque es muy difícil defender aquello en lo que no crees, creo yo, pero eso es un inciso. Pero bueno, la unión, por supuesto, con Irán. Irán interviene en los dos, en uno directamente, en otro indirecto. Y eso son muchas similitudes, pero vamos, yo creo que la similitud mayor es el hecho de que sea un ataque contra aquellos países que encarnan los valores occidentales y la libertad sobre todo, y aliados de Estados Unidos. En un intento, perdón, y lo dejo aquí, también hay un intento, yo creo, aunque en el caso de Irán lo desconozco, desde luego en el caso de Rusia, de separar a Estados Unidos de Europa y de crear una división dentro de Europa que haga que al final pues, dependamos solo de nosotros y caigamos en el peor de los mundos de no tener ni capacidad propia ni protección norteamericana. Y ya está. Profesor. Sí, muy interesante el planteo de Silvia Cortés. Yo agregaría alguna pequeña cosa. Primero, que en ambos casos Irán es un cercano colaborador de Rusia en la guerra de Ucrania. O sea, Irán hoy día está usando la gran industria armamentista que fue estructurada en gran parte contra Israel. Si se quiere, Estados Unidos siempre hablaban del gran Satán y el pequeño Satán. Entonces, de esta industria la está canalizando en dirección a Rusia para ayudar a Rusia en su empresa bélica en Ucrania. Y por otro lado, Irán está detrás de todos aquellos que se están enfrentando en este momento en Israel, en Medio Oriente, y también de las redes terroristas internacionales que van a atacar objetivos israelíes, a veces objetivos judíos, cuando puedan, en el momento que les sea favorable. Esto es un punto que va en común y que podría ayudar a demostrar que Gaza es el segundo frente de la guerra de Ucrania. Luego tenemos el problema de las vinculaciones rusas históricas, y esto sí va hasta la época de los zares, y diría yo de Caterina la Grande, fines del siglo XVIII, los intentos de Rusia de llegar al Mediterráneo y a puertos no congelables en invierno, y la expansión imperialista rusa en general, en la cual el Medio Oriente siempre ha sido un tema, cuando lo fue contra los ingleses en Asia Central. También había siempre el aspecto de Medio Oriente, de la presencia rusa en Tierra Santa, de las peregrinaciones y muchos temas más. Pero la base de Hmeidin en Siria, que es una gran base aérea rusa, que ha ayudado a definir la guerra civil siria a favor del régimen de Bashar el-Assad, sin ninguna duda. Y la base de Tartus, que es una gran base naval, la más grande base naval fuera de Rusia, con la cual Rusia cuenta hoy día, y no cuenta con ella por la buena voluntad o no del régimen de Bashar al-Assad, sino porque hay un tratado desde el 2015 entre Rusia y Siria en la cual se ha cedido una parte de este puerto, así como la base aérea han sido cedidos a Rusia, creo que cuentan. Luego hay otro tema que siempre queda marginado y es el tema de las ambiciones rusas en el Cáucaso. ¿Y quiénes son los aliados de Rusia en el Cáucaso y los enemigos de Rusia en el Cáucaso? Y esto lo hemos visto muy claramente en la guerra o los incidentes militares, si quieren llamarlos ustedes, entre Azerbaiyán y Armenia, cuando está claro que Azerbaiyán es un aliado de Israel que cuenta con abastecimientos y apoyo militar que le han permitido revertir el resultado de la primera guerra que terminó estableciendo Nagorno-Karabaj, y hoy día, con la ayuda israelí, Azerbaiyán ha tomado esos territorios y no existe dentro de Azerbaiyán, nuevamente deja de existir en Nagorno-Karabaj. Y luego también el rol que jugó en su momento Israel en la guerra entre Georgia y Rusia, por la parte de Georgia, y todo esto tratando de no provocar
a Rusia directamente contra Israel, o sea, manteniendo un equilibrio que a Israel como Estado pequeño le cuesta mucho, mucho trabajo mantener. Luego viene el tema de Rusia y el petróleo. O sea, la dependencia de Rusia en sus exportaciones de gas y petróleo, el problema del precio del petróleo. O sea, en este momento Medio Oriente está exportando suficiente petróleo pese al problema de Gaza y más allá del problema de Ucrania, y logrando que no suba el precio del petróleo a niveles que históricamente había llegado anteriormente y que eran en forma clara en detrimento de Europa, de la Europa que no tiene las mismas fuentes de petróleo con las cuales cuenta el Medio Oriente, el norte de África y otros lugares del mundo. Sobre Israel y Estados Unidos. Estados Unidos naturalmente intervino en este conflicto de Gaza a favor de Israel de una manera similar a la manera con que intervino en el conflicto entre Ucrania y Rusia. O sea, llegó a Israel ayuda inmediata, ayuda militar inmediata, especialmente en la forma de municiones, repuestos y otros artículos militares que Israel generalmente se abastece de ellos en Estados Unidos. Llegó el presidente Biden a pocos días de comenzada la guerra por lo horrorosa de la masacre del 7 de octubre, pero creo yo también que el presidente Biden y la ayuda norteamericana han llegado aquí no solamente para apoyar a Israel, sino también para disciplinar a Israel. O sea, para establecerle a Israel los límites hacia dónde puede ir en este tipo de guerra. Y creo yo que los 3 meses de guerra, poco más de 3 meses de guerra, creo que 115 días, se han producido tensiones entre Israel y Estados Unidos, que siguen siendo aliados centrales. Ahora, tengan ustedes en cuenta que en una situación internacional vista con lentes realistas, la ayuda de Estados Unidos e Israel no es un problema de idealismo, ni es un problema de la influencia del lobby israelí, AIPAC, sobre el Congreso americano, sino es un problema también de conveniencias estratégicas de Estados Unidos. En el fondo, Estados Unidos, el único aliado fuerte y efectivo militarmente con el cual cuenta en Medio Oriente, es Israel, pese a la cantidad de armas que han sido vendidas a los países aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Y yo creo que esto tiene implicaciones para el futuro, pero para Israel, pese a lo que parecería una desventaja, existe otra ventaja y es que termina de alguna u otra manera, sin que se desate una guerra general en Medio Oriente, Estados Unidos está tan implicado en el conflicto actual que tiene que operar, quiera o no, en el plano político, en lo que se llama el día después, cuando terminen las acciones militares en Gaza. Uno de los graves problemas es que todo esto sucede en un año de elecciones en Estados Unidos, y eso influye también en la capacidad de maniobra del presidente actual y en la capacidad de maniobra declarativa del principal candidato de Donald Trump, diría yo. Quiero hacer una última observación sobre todo lo que he dicho. Yo no he hablado sobre la ola internacional anti-israelí, sobre lo que sucede en las universidades americanas, sobre las manifestaciones multitudinarias de musulmanes, de izquierdistas y de todo tipo de personas que se dan en las grandes ciudades europeas, en las capitales y más allá de las capitales. Pero indudablemente, y aquí quiero volver a lo que han dicho los colegas anteriores y también lo ha mencionado el presidente Aznar, tenemos un problema en la era digital. Y el problema principal de la democracia en la era digital se llama fake news. O sea, si nosotros partimos de la premisa de que las democracias implican participación popular, el hecho de que las redes sociales permitan manipular con falsas noticias, con falsos slogans, con
incitaciones de todo tipo a la opinión pública en una u otra dirección, como está sucediendo con la ola anti-israelí ahora, como al parecer de alguna manera ya ha sucedido en elecciones en Estados Unidos y otros países, nos estamos enfrentando desde el punto de vista de las democracias a graves problemas. Y en Israel, en ese sentido, también los tenemos en el plano interno, porque también en este país hay quienes saben manejar o manipular mejor las redes de información sociales que ya superan o van más allá de la prensa, y otros que saben hacerlo con menor habilidad o tienen menor capacidad. Muchísimas gracias. El tiempo se nos ha echado encima. Quisiera agradecer a todos los participantes en estas conversaciones por hacernos pensar un poco. Y también quisiera agradecer a nuestros anfitriones, FAES y el Instituto Atlántico de Gobierno, por esta oportunidad de pensar un poco más. Muchísimas gracias. Gracias a ti.